Y arrancamos este segundo bloque de esta emisión número 43 del Irreverente con una tarea que a los bandidos que nos gobiernan es la que más les apasiona, la de andar buscando meter carpetazo tras carpetazo, tal cual la amenaza presidencial como cuando en un magazine policial de la tarde, en plena cuarentena sucia, amenazaba con hacerle causas a los imbéciles o, como le decía el presidente mismo, a los idiotas. Es decir, a tipos que, como el presidente de la nación, se pasaban la cuarentena por las partes. A ver, recuérdemelo, señor director. Se van a encontrar con idiotas. Los vemos a los idiotas. Vemos un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende. Sí. Esos personajes, la verdad, van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro. Se van a encontrar con personajes que se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran. Simplemente a esa gente la reportan y que la justicia va a hacer lo que tiene que hacer. Y a los idiotas les digo, Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se termina. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y cuando a uno le queda el registro de condenado, después no lloran. Aparte de que los únicos idiotas en el mundo que los cazaron haciendo una selfie en plena cuarentena y en plena fiesta, fueron él y su señora esposa. También fue el primero en llorar y decir que solamente fue un error. Todo ello no sin antes, y en virtud de lealtad peronista, buscar echarle la culpa a la primera dama, usando además a su Mr. Lofer, el sicario eunuco Aníbal Fernández, para que alegue que si el presidente tenía que pegarle a la esposa para evitar que haga una fiesta. Como vemos, la estructura para garantizar persecuciones políticas es muy eficiente, cuanto menos poderoso es el blanco que el Estado y sus siervos y repetidoras parapoliciales fijan para lanzar su destilería de odio y poner en práctica su fálico poder. Así las cosas, como decíamos al principio, los inútiles colaboracionistas represores dedican gran parte de su tiempo y el dinero de todes a acusar de lofer a cuanto beduino no comulgue con el credo de la santidad inmaculada de la regia familia de millonarios y avaros de los Kirchner. Así como cuanto funcionario debió rendir cuentas en tribunales por sus ilícitos y que parece que eso es persecución política. Alegan inocencia de los mismos y en su descaro hablan de persecución usando los medios estatales y paraestatales en cadena para repetir sus excusas para amasar tanta fortuna desde la función pública. Aún para las limitadas ceseras de esta gente la tarea es fácil. Carpetazos a jueces y fiscales que no son del palo y contraofensiva a lofer después. Cuando ya no queda otra manera de garantizar la impunidad de los acaudalados vasallos del régimen, con el descaro que los caracteriza, judicializan opositores por el motivo que sea. Mientras tanto, sus afectados escribas, comunicagadores y paracos a sueldo o no, se encargan de gritarle lofer a toda causa que inicie desde la civilidad hacia los corruptos poderosos que mandonean y se ríen de las leyes. Los lamiupites ni siquiera saben el significado y el origen de esa palabra, solamente manejan que es un epíteto del palo que se lanza a los otros. Como ya les dijimos, a esta gente les sobra tiempo y recursos del Estado para someter al otro. Y eso, aquí, en la China y en Singapur, es lofer. Luego de la derrota electoral de 2021, el kirchnerismo abandonó la posverdad para pasar al realismo mágico, es decir, ver triunfos donde no los hay y hacer las cosas de acuerdo a un imaginario popular, como suelen decirle a todas las acciones del gobierno, sean estas populares o no. En la mayoría de los casos no lo son. Todo esto encabezado por millonarios que no tienen cómo justificar sus fortunas, sobre todo mientras el gobierno está muy ocupado en el ajuste y la represión que exigen sus patrones como el Fondo Monetario Internacional y las envenenadoras multinacionales garantes de sus altos estándares de vida. Hay que buscar más poder y hay que ir por todo aquello que les molesta o le molesta a sus políticas de entrega al capital multinacional. En eso no pueden permitirse ni tibiezas ni fisuras, ni siquiera para ellos pensar es lícito. Llegados a este punto y en el no va más de su hipocresía, el gobierno, o mejor dicho la rosca gobernante, organizó este 1 de febrero una marcha contra el lofer. En la misma se congregaron una troupe de condenados y la voz cantante del acto la tuvo el juez Ramos Padilla, juez parcial y kirchnerista que poca vergüenza debe tener para hablar del lofer y cuya síntesis de proclama golpista les brindamos a continuación. Vamos a las imágenes. Van a quedar en la historia como la peor corte que hubo.
los que más delitos cometieron y encubrieron se tienen que ir hoy. Esto no es una simple reforma. No alcanza con que se vayan los delincuentes. No vamos a entrar en que ampliemos la corte, que es más fácil. No puede ser que haya delincuentes con toga, los mismos que venían con bayonetas, ahora nos mandan jueces con toga. En esa marcha, donde el reclamo principal rezaba que era por la democratización de la justicia, no es más que una nueva avanzada para obtener el sueño de todos y cada uno de los presidentes argentinos de obtener una corte obediente, propia y del palo. El absolutismo presidencialista de este país ahora se victimiza para poder tener en el Poder Judicial y a mano una corte de verdugos y justificadores de sus patrimonios más que inexplicables. Movieron toda clase de parásitos estatales y paraestatales a tal efecto, aunque parece que el aburguesamiento de la tropa parapolicial le quitó masividad al reclamo. Y sí, los chicos están muy cómodos justificando en redes sociales las atrocidades de sus magnates proveedores y la calle les causa alergia, como quien añora el quédate en casa y las calles para los uniformados. Antes de la marcha, la primera dama de la Argentina, la señora Fabiola Wikipedia Yáñez, en el mismo lugar y unas horas antes fue a tribunales a cobrar su derecho de punición por ser familiar del presidente de la República. En efecto, al mismo tiempo que su marido se quejaba del lawfare, ella obtenía una condena hacia el periodista de derecha Eduardo Presto Filippo, más conocido como El Presto. La primera dama, como vemos en la foto, se presentó en Palacio con una nutrida patota parapolicial en una muestra más de que los presidentes y sus familiares en este país no solamente gocen de impunidad, sino que usarán todos los medios del Estado para someter a quien ose cuestionarlos. Poseedora de una impunidad sin par, la licenciada en periodismo de la Universidad de Palermo ya viene haciendo cualquier cosa, como su patética tesis de grado de 81 páginas con recortes de diarios, una cuarta parte de la misma copiada tal cual de Wikipedia, y que de haberse presentado en una universidad pública hubiera sido acreedora de un aplazo y no de un 10 como ocurrió en la Universidad de Palermo. Entre otras cosas, la tesis tiene como entrevistados a su marido, el presidente de la Nación, Alberto Fernández. En sí, esta señora debería estar presa por sus violaciones a las disposiciones por la cuarentena y no con custodia paraestatal y persiguiendo a periodistas opositores. Eso es nepotismo feudal y también es lawfare. En esta transición peronista de la posverdad al realismo mágico y la hipocresía extrema, lo del 1 de febrero es la muestra de los botones que son los alcahuetes de Estado. Mientras se regalan al FMI y se ofrecen de mandaderos y changarinis de los rusos, ya muestran en todos los frentes un horizonte de violencia suprema para descargar sobre quien quiera resistirse al ajuste en marcha. El futuro de privaciones y represión no dudará en usar las cortes y sus exégetas en ellas para someter a quien se interponga y al mismo tiempo disciplinar en el Poder Judicial a todo aquel que no se rinda a su mandato, autopercibido como popular, aunque las urnas se lo hayan negado categóricamente. Y hasta aquí llegamos, amigos, con la pauta recién de este segundo bloque. Tenemos mucha más temática que tratar para esta emisión número 43 de El Irreverente. Sabemos, como siempre, y a modo de resumen de este bloque, que el peronismo siempre renuncia a la lucha y nunca renuncia a los honores y al dinero. Por tanto, en estos momentos en que van a tener que aplicar un ajuste feroz, ante la resistencia popular van a tener que reprimir y necesitan un poder judicial lo suficientemente genuflexo para poder aplicar las políticas de ajuste que se vienen.